Lo que yo les voy a presentar en los siguientes 20 minutos es algunos conceptos actuales en la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento del estreñimiento crónico funcional. Si ven esta diapositiva, no es muy diferente a la que presentó el doctor Simren acerca de la fisiopatología del estreñimiento, cómo ha evolucionado los tratamientos, y estos tratamientos han evolucionado en base al conocimiento fisiopatológico. Igual que lo que pasa en el intestino irritable, hemos tratado a esta enfermedad sintomáticamente durante mucho tiempo, y es en los últimos probablemente 15 años donde conocemos nuevos mecanismos fisiopatológicos que seguramente coinciden con la fisiopatología del intestino irritable, porque el día de hoy se considera que entre el estreñimiento crónico funcional y el intestino irritable con estreñimiento es un espectro probablemente de una enfermedad continua. Sabemos fisiopatológicamente que el estreñimiento se clasifica en 3 subtipos. Todos hemos reconocido a esos pacientes donde predomina el dolor abdominal, que son los que clasificamos el día de hoy como intestino irritable con estreñimiento. Un 25% de pacientes, predominantemente mujeres, tienen este subtipo donde al parecer la alteración más importante es la poca contractilidad del colon, lo que algunos autores llaman inercia colónica, y hasta un 15-20% de los pacientes tienen estreñimiento secundario a trastornos del piso pélvico, lo que hoy conocemos como discinergia defecatoria. Fisiopatológicamente hemos establecido, y esto es algo que el paciente lo refiere como la baja frecuencia de las evacuaciones, seguramente relacionado con un problema motor. Y la forma de estudiar la motilidad del colon realmente es muy compleja. Durante mucho tiempo la información que hemos tenido es que la respuesta o la actividad motora del colon depende de algunos eventos fisiológicos como el comer, el despertar, y que esto durante la noche tiene una fase de quiescencia. Sin embargo, estos son estudios viejos realizados con pruebas muy difíciles de realizar como la manometría colónica, y en los últimos años sí hay cierto avance en nuevas formas de evaluar la motilidad del colon. Esto que algunos autores llaman el mapeo y el modelaje del tracto digestivo lo hemos aprendido muy claramente en estómago, en esófago con la manometría de alta resolución, pero bueno, pues el día de hoy también se está trabajando en esto. Y les muestro la forma en que se está estudiando la motilidad del colon con estas nuevas tecnologías. Esto es una manometría de fibra óptica de alta resolución, es una sonda que tiene una gran cantidad de sensores que se clipa en el ciego y que nos va a permitir estudiar muy bien y reevaluar la fisiología del colon. Les menciono esto porque el grupo de Phil Dinning en Australia ha demostrado estos patrones de actividad motora del colon, y aparentemente mucho de lo que conocíamos como fisiológico seguramente va a cambiar. Creo que es un área donde todavía hay mucho que explorar, y les muestro este ejemplo de un estudio en 9 voluntarios sanos, donde se le coloca esta sonda a los pacientes, se estimula la actividad motora del colon con una dieta con una cantidad de calorías controladas, y se evalúa la actividad del colon en su totalidad. Un poco lo que hacían estos autores era evaluar el reflejo gastrocólico que hemos tenido en mente desde hace mucho tiempo. Bueno, pues con esta nueva tecnología, aparentemente lo que es más común después de comer es una actividad retrógrada a nivel del recto. Esto es algo que el día de hoy ellos le llaman que hay un freno a nivel rectal, y que este reflejo gastrocólico que tenemos mucho en mente probablemente no sea el único, y reconocer estos hallazgos de que a nivel rectal existe esta especie como de freno, pudiera replantear el tratamiento de algunos trastornos, estreñimiento crónico funcional en específico. También es importante mencionar que hay muchos avances acerca de la evaluación de la sensibilidad rectal, que esto es algo que el día de hoy es muy difícil de explorar. El colon y el estreñimiento crónico funcional no queda exento de esto que hemos oído a lo largo de la mañana: alteraciones en la microbiota, específicamente en pacientes con estreñimiento, no con intestino irritable, y esto tiene una implicación terapéutica porque van a ver más adelante cómo ya hay ensayos con probióticos, prebióticos e incluso con trasplante de materia fecal. Y el grupo de la Clínica Mayo muy recientemente, Adil Barucha, demuestra por primera vez cómo los pacientes con estreñimiento crónico funcional tienen una microbiota totalmente diferente. Ven las barras negras, son los pacientes con estreñimiento, y coincide que son pacientes que tienen una microbiota con mayor producción de metano. Eso lo hemos oído durante algunos años, pero ahora parece que hemos identificado cuál pudiera ser la firma o el sello de estos pacientes, y esto es algo que se está demostrando no nada más en la mucosa, sino también en las heces. Pareciera que esto es parte del nuevo conocimiento del estreñimiento crónico.
Me parece que también hay algunos avances importantes o reconocimiento de esto que pudiera estar pasando en un 15-20% de los pacientes que tienen alteraciones del piso pélvico, y esto lo hemos platicado mucho, como el ángulo anorrectal es un mecanismo importante en la continencia que puede estar alterado o puede estar de repente influenciado por algunas situaciones que hacen los pacientes. Y creo que esto es algo que lo hemos oído, lo hemos visto desde hace algún tiempo, cómo las posturas son muy importantes para ese 20-30% de pacientes que tienen disinergia defecatoria. Habitualmente una postura en cuclillas es una postura oriental, es una postura que facilita la apertura del ángulo rectoanal comparada con la postura occidental, que es la que nosotros utilizamos con mayor frecuencia en nuestros países. Y al respecto, esto hemos venido trabajando un grupo de colaboración en México, el doctor Cos, la doctora Icaza, el doctor Gómez Escudero. Presentamos hace algunos años en la DDW, evaluamos cuál es la postura que optan pacientes con diversos subtipos de estreñimiento, y en este estudio encontramos que la mayoría de los pacientes que tienen disinergia del piso pélvico, esto no lo preguntamos, pero los pacientes lo hacen, adoptan posturas tratando de forzar o de abrir el ángulo rectoanal, y aquí la implicación práctica es muy importante. Estos pacientes probablemente son los que tienen disinergia y que tenemos que evaluar. Los pacientes con estreñimiento funcional predominantemente adoptan posturas como tratar de empujar o incrementar la presión intraabdominal, y el 98% de los sujetos sanos, entre comillas, tienen una postura que probablemente, aunque no es la más fisiológica, les permite evacuar bien. Cuando evaluamos esto y lo comparamos con una manometría anorrectal, este es un trabajo más reciente, sí pudimos demostrar que los pacientes, por lo menos la mitad de los pacientes que tienen demostrado por manometría disinergia defecatoria, adoptan estas posturas. Esto tiene una implicación porque depende de esto uno puede diseñar una terapia de biorretroalimentación diferente para cada paciente. Algunos mejoran con maniobras de pujo, otras corrigiendo las posturas, y esto es algo que el día de hoy está disponible en los pacientes en internet, en Costco. El doctor Gómez Escudero me dijo que en el Buen Fin está en 2x1 hoy en Puebla, lo pueden aprovechar. Pero esto es algo que ya los pacientes empiezan a reconocer e identifican que el acto defecatorio tiene que ser un acto fisiológico, aprovechando los momentos y las condiciones naturales, y esto para los que hacemos biorretroalimentación es muy, muy importante. Entonces, creo que esto es algunas novedades prácticas en cuanto a la fisiopatología. Respecto al diagnóstico, me parece que lo más importante es reconocer lo que Roma 4 nos pone hoy como un continuo, ¿no? Como estos pacientes que tienen estreñimiento funcional e intestino irritable pueden fluctuar entre uno y otro, depende de la definición y dependiendo de la intensidad o no del dolor. Esto de verdad va a permitir que muchas intervenciones terapéuticas se puedan utilizar en los dos grupos. Y un ejemplo de esto es lo que está pasando con linaclotida en nuestro país. La dosis que tenemos de 145 de 290 depende de si el paciente se clasifica hoy con estreñimiento crónico funcional o mañana con intestino irritable con estreñimiento. Roma permite esta laxitud y también permite reconocer algunas otras entidades. Me parece importante recordar que de acuerdo a Roma 4, estreñimiento funcional son estos pacientes que cumplen por lo menos 2 de los siguientes síntomas, como pujo excesivo, sensación de evacuación incompleta, maniobras digitales, pero me parece que no estoy seguro, yo creo que va a depender mucho de dónde estemos haciendo la práctica médica. Vamos a empezar a ver esto, que es el estreñimiento secundario o inducido por opioides, el estreñimiento por opiáceos, donde si estos síntomas empeoran o aparecen cuando el paciente inicia, cambia o incrementa la dosis de opioides, ellos postulan que estos pacientes deben de definirse con este nuevo trastorno que es estreñimiento inducido por opioides. Se puede discutir mucho si esto es una entidad primaria o esto es algo secundario, porque entonces tendremos estreñimiento inducido por calcioantagonistas o por el medicamento que ustedes quieran, pero realmente la importancia, por lo menos en los países donde se está consumiendo opioides, es esto: hay un incremento, hay un comportamiento epidémico con el uso de opioides, para esos pacientes que tienen dolor crónico no relacionado con el cáncer, y seguramente en las instituciones que manejan muchos de estos pacientes o en el norte del país donde hay más acceso a este tipo de medicamentos, esto va a ser cada vez más frecuente. Esta es una diapositiva que resume las pruebas diagnósticas. Probablemente lo que ustedes vean aquí marcado en rojo son esas pruebas que a lo mejor no tienen el peso suficiente, pero son las más utilizadas y en las que más confiamos, como la prueba de expulsión con balón, la defecografía, la manometría anorrectal. Sí es bien importante mencionar que no hay un estándar de oro, sino que es una combinación de pruebas.
Y para evaluar el piso pélvico, la manometría no rectal es esa buena prueba que nos puede ayudar. No me voy a detener en esto porque más adelante en esta misma semana tendremos oportunidad de platicar de disinergia defecatoria, pero sí mencionar que para la evaluación del tránsito colónico habitualmente hemos confiado en esta prueba, que es barata, que es accesible, que la seguimos utilizando, que son las pruebas con marcadores radiopacos. Sí mencionar que aquí este advenimiento tecnológico que está disponible en algunos sitios de nuestro país, la cápsula inteligente o el Smart Pill, nos está permitiendo, desde el punto de vista de proyectos de investigación, evaluar un poco mejor esto. Hay estudios que han correlacionado tránsito intestinal con cápsula inteligente, la concordancia es muy buena, sin embargo, esta es una prueba costosa. Pero sí nos permite, y ustedes pueden ver en este trazo, la línea verde, que es el pH a lo largo del estudio, como mientras está en la cámara gástrica, el pH está por debajo de 4, en el momento que entra a intestino delgado, sube y se mantiene entre un pH entre 6 y 7, y que en el momento en que entra al ciego vuelve a caer, y en base a estos cambios en pH uno establece el tiempo de tránsito intestinal, pero también permite evaluar el patrón motor del colon, que es las líneas rojas que ustedes ven abajo. Probablemente una limitante de esta técnica es que, bueno, es una sola cápsula y nada más se evalúa la motilidad de forma regional conforme va pasando. En esta Semana Nacional de Gastroenterología, el grupo del doctor Cos y un servidor presentamos varios trabajos, la verdad es que vale la pena revisarlos, donde demostramos que al igual que en otras partes del mundo, cuando se evalúan a los pacientes con estreñimiento funcional comparado con controles intestino irritable, el tránsito intestinal con esta prueba está prolongada. Hay algunos cambios en el pH que, bueno, nos hacen pensar en que las alteraciones de la dieta y la microbiota pueden ser como muy importantes. Respecto al tratamiento, creo que una de las situaciones que seguimos viviendo en nuestro país y en Latinoamérica es que hay una gran cantidad de pacientes que siguen frustrados con los tratamientos disponibles. Pareciera que cada vez estamos viendo pacientes más refractarios al tratamiento convencional, y la verdad es que el problema es ni siquiera nos queda claro cuál es la definición de un estreñimiento refractario. Vamos a tener más adelante un box lunch donde vamos a discutir específicamente este problema, pero sí mostrarles en esta diapositiva que más del 60% de los pacientes en México siguen tratando su estreñimiento con laxantes estimulantes. Está en este momento en revisión en la Revista Mexicana de Gastroenterología el Consenso Mexicano de Estreñimiento 2017, que seguramente estará publicado en el primer trimestre del 2018. El doctor Cos va a presentar un poco más a detalle esto el día martes, me parece, pero yo les muestro, por lo menos en este consenso mexicano, algunas de las recomendaciones más importantes. Las marcadas en rojo y en morado son las que tienen la evidencia más alta, con los números necesarios a tratar, y el tratamiento farmacológico con laxantes osmóticos, el polietilenglicol es el que tiene la evidencia más sólida, pero vean cómo aparecen ya algunas drogas como lubiprostona y linaclotida, donde tienen una evidencia muy alta para el manejo de estos pacientes. Algunas que seguimos utilizando todavía mucho, como prucaloprida y tegacerot, que tienen una evidencia también muy importante para usarlas. Y marco en morado esto, que es la evidencia sobre laxantes estimulantes. De verdad, pasó mucho tiempo en decir si realmente los laxantes estimulantes tenían una indicación en estreñimiento crónico. No había estudios. En los últimos 3, 4 años hay un par de estudios donde para estreñimiento crónico funcional han demostrado que el uso de bisacodilo y docusato de sodio pueden ser útiles como un tratamiento adyuvante, no una terapia definitiva, pero sí hay una evidencia sólida. Y al respecto les muestro esto es un metaanálisis en red, una revisión sistemática recientemente publicada en GOT, donde comparan por lo menos 9 drogas diferentes que van desde el bisacodilo hasta prucaloprida, tegacerot y algunas otras drogas nuevas. Y este metaanálisis, en resumen, lo que demuestra es que ninguna droga es superior a la otra, o sea que todas son igual de efectivas cuando se compara con el placebo, pero curiosamente bisacodilo aparece ser que es la única droga que aumenta significativamente el número de evacuaciones espontáneas completas. O sea, sí hay ya alguna evidencia, obviamente con una dosificación y un tiempo determinado. Respecto a prucaloprida, les voy a mostrar el estudio que me parece más importante recientemente publicado en la revista de la Unión Europea. Es una evaluación de la seguridad de prucaloprida en pacientes definidos con estreñimiento refractario
definido como estreñimiento refractario a aquellos que fallaron a laxantes osmóticos de forma convencional, y vean cómo en este metaanálisis de los 3 estudios más importantes publicados a nivel mundial se demuestra que prucaloprida puede tener un efecto benéfico en cualquiera de estas situaciones o tomando estos parámetros. Respecto al linaclotida, este es un medicamento con una clase terapéutica diferente, un agonista de la GMP cíclico que produce secreción de agua y también tiene un efecto antinociceptivo importante. La indicación depende de la intensidad o no del dolor, puede ser variable, pero les mencionaba que el día de hoy se puede manejar como un espectro continuo, y los estudios más recientes incluso lo recomiendan para pacientes que tienen estreñimiento crónico funcional, refractario, severo, con síntomas como distensión abdominal, donde la eficacia se ve muy similar. Al respecto, y esto fue algo que presentamos este año, el grupo mexicano en la DDW, fue la experiencia clínica de linaclotida en pacientes mexicanos con intestino irritable con estreñimiento y estreñimiento crónico funcional, donde la colaboración de diversos centros en el norte, centro y sur del país, juntamos 142 pacientes, demostramos que en estas dosis la mejoría sintomática, los efectos adversos y la suspensión de fármacos fue la siguiente. Por lo menos en la primera dosis, un 44% de los pacientes tienen evacuaciones líquidas, la primera evacuación aparece en las primeras 7 horas y en promedio el número de evacuaciones aumenta entre 3.4 a 4. En México, los pacientes que toman linaclotida, la duración de la diarrea severa se presentó en el 18% de pacientes, moderada leve en el resto de los pacientes, con una duración promedio de 5, y esto es importante porque entre el 10 y el 12% de los pacientes tienen que suspender este medicamento porque tienen una diarrea severa que puede estar afectando la calidad de vida del paciente. Una de las cosas que vimos en este estudio es que esto puede estar dependiendo de la severidad de los síntomas del paciente y a qué le llama el paciente como estreñimiento. Entonces, creo que esto es importante, y la dosis que se utilizó de 145 a 290, la eficacia fue muy similar a lo reportado entre el 70 y el 80% de los pacientes mexicanos. Mencionar que linaclotida no es el único en su clase, ya está en algunas partes del mundo el segundo de estos medicamentos de esta clase terapéutica, que es plecanatide, y ya empieza a haber incluso algunas revisiones sistemáticas y metaanálisis comparando plecanatida, linaclotide. Parece que plecanatida tiene la eficacia terapéutica similar con probablemente menos efectos secundarios, seguramente será un fármaco que más adelante estará con nosotros. Les presento finalmente 2 situaciones que me parecen muy interesantes. Esto no es una intervención farmacológica, esto es un dispositivo que se llama la cápsula que vibra, es una prueba de concepto donde es una especie de cápsula como la cápsula endoscópica que se puede activar cuando llega al colon, y en sujetos sanos la activación de esta cápsula que se ingiere y horas después o días después se activa. Cuando empieza a vibrar, aparentemente aumenta la actividad motora del colon. Alguien decía que esto es como un masaje interno, en lugar de ser externo, pues ahora te dan masajes por dentro. Pero esto es interesante porque recientemente el grupo de Michael Camilleri reporta la primera experiencia de esto ya en pacientes. No hay mucha diferencia en cuanto a los síntomas, pero mejora el tránsito intestinal. Entonces, creo que es interesante porque todavía no está claro, pero es un dispositivo que pareciera ser que sigue en avance. Y hablar de esto, que seguramente todavía sigue pasando en algunas partes del país. ¿Qué pacientes van a colectomía? Bueno, aparentemente los pacientes que tienen inercia colónica refractaria. Les muestro esto que es sumamente interesante. Este es el número de colectomías en los Estados Unidos. De 1998 al 2011 se han incrementado un 2%. Yo creo que en México puede estar pasando algo más o menos similar. Y el mensaje de alerta es que este incremento importante no necesariamente va con la mejoría del paciente, los pacientes no se estudian bien, la mayoría de estas mujeres tienen trastornos de depresión y trastornos psicóticos, se complican mucho y en el 72% de las veces los pacientes no mejoran. Respecto a los probióticos, ya hay metaanálisis, ya hay algunas cepas que se han asociado a mejoría como Bifidobacterium lactis y Lactobacillus casei shirota. Hay algo de evidencia ya en probióticos en estreñimiento. Y les muestro esto último, que es el primer ensayo clínico controlado de trasplante de materia fecal
en pacientes con estreñimiento crónico. Esto no es intestino irritable, publicado este año en PLOS ONE, donde se demuestra que esto puede ser eficaz comparado con un tratamiento convencional hasta en un 30-50% de los pacientes y va en el mismo sentido de lo que está pasando con otros trastornos funcionales digestivos. Con esto concluyo la plática y muchas gracias por la atención.